La luz de mi recámara se apagó justo cuando estacioné frente al edificio. Mi esposo me había dicho que pasaría toda la tarde reunido con un cliente, así que no llamé ni subí. Me quedé dentro del auto, sin encender el motor, observando la entrada. 12 minutos después, las puertas del elevador se abrieron. Primero salió una mujer con lentes oscuros y una gorra. Miró a ambos lados como si temiera que alguien la reconociera. Luego apareció mi esposo, tranquilo, acomodándose el cuello de la camisa. Pero no fue verlo con otra mujer lo que me dejó sin aliento. Fue reconocerla a ella. Verónica Salgado, mi antigua mejor amiga, había desaparecido de mi vida 15 años atrás después de destruirla una vez. Aquella tarde no los confronté. Esperé, entré al departamento y encontré 2 copas, una toalla todavía tibia y una carpeta financiera desaparecida. Entonces comprendí que aquello podía ser mucho peor que una infidelidad. Regresé a casa 2 días antes de lo planeado. Cuando entré al estacionamiento subterráneo de nuestro edificio, levanté la vista por costumbre hacia el piso 12. La ventana de nuestra recámara daba al poniente y recibía la última luz cálida de la tarde. La lámpara estaba encendida. Entonces, en cuestión de un segundo, se apagó. Mi esposo me había dicho que pasaría toda la tarde en el centro, reunido con un cliente importante. Casi sonreí al pensar que quizá había olvidado algo y había vuelto temprano. Pero una voz dentro de mí me pidió que no llamara, que no enviara ningún mensaje. Solo debía observar. Me quedé dentro del auto con el motor apagado. Pasaron 5 minutos. Después, 10. Finalmente, las puertas del elevador se abrieron en el vestíbulo. Una mujer salió primero. Se bajó los lentes oscuros y miró a su alrededor antes de caminar hacia el estacionamiento. Mi esposo salió detrás de ella. Pero mi sangre no se heló porque una mujer desconocida acabara de salir de mi departamento. Se heló porque sabía perfectamente quién era. 15 años antes, aquella mujer había desaparecido de mi vida después de destruirla por primera vez. Durante 22 años creí haber construido la clase de matrimonio que la gente admira. No era perfecto. Ningún matrimonio lo es. Pero parecía sólido, predecible y seguro. Conocí a Sergio cuando tenía 23 años y acababa de conseguir mi primer empleo formal en una aseguradora regional de Monterrey. Era gracioso sin esforzarse demasiado, seguro de sí mismo sin ser arrogante y tenía una paciencia que hacía sentir importantes a quienes lo rodeaban. Recordaba los cumpleaños. Abría las puertas. Llamaba a mi madre cada día de las madres sin que yo tuviera que recordárselo. Cuando nos casamos, todos dijeron que había encontrado a uno de los buenos. Durante mucho tiempo creí que tenían razón. Primero compramos una casa modesta. Años después, cuando la consultoría de Sergio empezó a crecer, nos mudamos a un departamento con vista al río Santa Catarina. Trabajamos duro, pagamos nuestras cuentas y criamos a 2 hijos maravillosos. Emilia tenía 22 años y terminaba un posgrado en Ciudad de México. Rodrigo acababa de mudarse a su primer departamento, cerca de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La casa que alguna vez se había llenado con portazos, risas a medianoche, mochilas olvidadas y montañas interminables de ropa sucia se había vuelto dolorosamente silenciosa. La gente te advierte sobre el síndrome del nido vacío. Lo que no te dice es que el silencio tiene su propio sonido. Te obliga a escuchar cosas que llevabas años ignorando. El crujido del piso. La vibración de un teléfono que alguien voltea rápidamente sobre la mesa. Las palabras, otra vez voy a trabajar hasta tarde. Después de que nuestros hijos se fueron, comencé a trabajar medio tiempo en una biblioteca comunitaria. No lo hice por dinero. Sergio ganaba más que suficiente para que viviéramos cómodamente. Simplemente quería volver a tener algo que me perteneciera. Una rutina, caras nuevas, conversaciones que no giraran alrededor de la despensa o los recibos de servicios. Sergio apoyó la idea. O, al menos, eso dijo. «Has pasado décadas cuidando a todos los demás», me comentó una noche mientras secaba los platos. «Ahora te toca pensar en ti». Aquellas palabras se quedaron conmigo porque parecían sinceras.
Ahora sé que la sinceridad también puede ser un excelente disfraz. Unos 8 meses antes de que todo se derrumbara, el horario de Sergio comenzó a cambiar. Su consultoría supuestamente había conseguido varias cuentas empresariales importantes. Había desayunos de trabajo, cenas tardías, conferencias durante los fines de semana y clientes que viajaban desde otros estados. Su teléfono, que antes dejaba cargando sobre la barra de la cocina, ya nunca salía de su bolsillo. Si vibraba mientras veíamos televisión, se levantaba y contestaba en el pasillo. Si yo preguntaba quién había llamado, sonreía con naturalidad. Nada importante. Solo trabajo. Yo quería creerle. Después de 22 años, la confianza deja de ser una decisión y se convierte en una costumbre. Una deja de cuestionar cada contradicción porque la vida sería agotadora si lo hiciera. Además, nunca había descubierto a Sergio mintiéndome. Ni una sola vez. O quizá nunca había observado con suficiente atención. La semana en que todo cambió viajé a Saltillo para asistir a una capacitación de 3 días organizada por la biblioteca. No era nada glamuroso. Solo talleres sobre archivos digitales, programas de lectura y financiamiento cultural. Sergio me besó antes de que saliera el lunes por la mañana. Maneja con cuidado. Te voy a extrañar. Volveré el miércoles por la noche. Voy a preparar tu cena favorita. Palabras sencillas y cotidianas. Exactamente la clase de palabras que después se vuelven imposibles de olvidar. El martes por la tarde, la capacitación terminó mucho antes de lo previsto porque uno de los conferencistas principales canceló. La mayoría de los asistentes decidió regresar a casa de inmediato. Pensé en llamar a Sergio. En vez de hacerlo, sonreí. ¿Por qué no sorprenderlo? Habían pasado años desde la última vez que hicimos algo espontáneo. Durante el camino de regreso, me detuve en su carnicería favorita y compré 2 cortes de ribeye. Después elegí una botella de Cabernet del Valle de Guadalupe que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Finalmente, pasé por una pastelería y compré un pastel de queso cubierto con fresas frescas. Mientras acomodaba todo en el asiento del copiloto, me reí. Sergio siempre se burlaba de mí por comprar demasiado postre. Solo una rebanada, decía. Luego se comía 3 cuando creía que yo no estaba mirando. El tráfico avanzó sin problemas. Canté canciones antiguas que sonaban en la radio. Por primera vez en meses me sentí ligera y esperanzada. Recuerdo haber pensado que quizá necesitábamos más momentos como aquel. Tal vez nos habíamos vuelto demasiado cómodos, demasiado ocupados. Quizá nuestro matrimonio no se estaba desmoronando. Quizá solo necesitaba un poco de atención. Llegué al edificio poco después de las 4:30. El estacionamiento estaba extrañamente silencioso. Saqué mi maleta del auto, pero dejé las compras en el asiento. Entonces algo me hizo mirar hacia arriba. La luz de nuestra recámara brillaba detrás de las cortinas. Fruncí el ceño. Todavía había mucha luz afuera y Sergio casi nunca encendía esa lámpara por la tarde. Antes de que pudiera pensarlo mejor, la luz desapareció. No se atenuó. No parpadeó. Alguien la apagó. Sentí una presión extraña en el estómago. Todavía no era miedo. Se parecía más a esa sensación incómoda que aparece cuando sabes que has olvidado algo importante. Me quedé de pie con las llaves en la mano. Después guardé lentamente la maleta en la cajuela, sin comprender del todo por qué lo hacía. Volví a sentarme en el auto en lugar de subir. Me dije que estaba siendo ridícula. Tal vez Sergio había regresado para cambiarse de ropa. Quizá no se sentía bien. A lo mejor el temporizador de la lámpara había fallado. Existían decenas de explicaciones razonables. Pero no encendí el motor. Pasaron 5 minutos y después otros 5. Observé a las personas entrar y salir por las puertas de cristal. Un repartidor, una pareja de ancianos cargando bolsas y un adolescente paseando a un perro dorado que tiraba emocionado de la correa. Exactamente 12 minutos después de que la luz se apagara, las puertas del elevador se abrieron. Una mujer salió.
Llevaba lentes oscuros demasiado grandes, aunque todavía estaba dentro del edificio. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo bajo una gorra. Se detuvo apenas un instante para mirar por encima del hombro y después caminó hacia la salida del estacionamiento. Había algo dolorosamente familiar en su manera de moverse. Entonces se quitó los lentes. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No. La palabra escapó de mi boca antes de que me diera cuenta. No podía ser ella. No después de tantos años. No después de 15 años sin una llamada, una carta ni una explicación. Verónica Salgado, mi antigua mejor amiga, la mujer que había desaparecido de mi vida de la noche a la mañana, acababa de salir de mi edificio. Unos segundos después, mi esposo apareció detrás de ella. Durante un instante olvidé cómo respirar. Verónica no había cambiado tanto como esperaba. Tenía algunas líneas finas alrededor de los ojos y unas cuantas hebras plateadas en el cabello, pero seguía caminando con la misma seguridad tranquila, la espalda recta y la cabeza en alto. La vi desaparecer por la salida del estacionamiento sin mirar atrás. Después apareció Sergio. Se veía relajado, casi alegre. Revisó su reloj, se acomodó el cuello de la camisa y sacó el teléfono, como si acabara de terminar una tarde cualquiera en la oficina. No sabía que yo estaba sentada a menos de 50 metros. Mi primer impulso fue bajar del auto, exigir una explicación y gritar sus nombres hasta que todos los vecinos salieran. En cambio, permanecí completamente quieta. Los años de matrimonio te enseñan algo sobre las personas. Cuanto más ruidosas se vuelven tus emociones, más silenciosas deben ser tus decisiones. Sergio subió a su camioneta y condujo hacia el centro. Solo cuando sus luces traseras desaparecieron me atreví a salir. Cada movimiento parecía irreal, como si estuviera observando a otra mujer vivir mi vida. El trayecto hasta el piso 12 pareció interminable. Cuando se abrieron las puertas del elevador, el pasillo se veía igual que siempre. Había flores frescas sobre la mesa y la señora Jiménez había dejado otra vez un poco torcido el tapete frente a su departamento. Todo parecía dolorosamente normal. Pero nada lo era. Abrí la puerta de nuestro departamento. El aroma de la loción de Sergio se mezclaba con algo más. Un perfume floral que yo nunca había usado. Cerré los ojos. El olor no era intenso, pero bastaba para confirmar que no estaba imaginando las cosas. La sala estaba impecable. La barra de la cocina había sido limpiada. 2 copas de vino se secaban junto al fregadero. Sergio nunca bebía vino por la tarde. Yo tampoco. Caminé lentamente hacia nuestra recámara. La cama estaba tendida con demasiado cuidado. Sergio no era la clase de hombre que alisaba cada arruga de la colcha antes de salir. Una almohada estaba un poco más alta que la otra. Alguien había tenido prisa. No la suficiente para dejar una evidencia obvia, pero sí para que alguien que conocía aquella habitación pudiera notarlo. Abrí el closet. Su saco azul marino no estaba. Era el mismo que supuestamente había llevado a la reunión con aquel cliente importante. Miré el cesto de la ropa. Había una toalla blanca doblada cuidadosamente encima. Todavía estaba tibia. Las rodillas me fallaron y tuve que sentarme al borde de la cama. 22 años. 22 años de cumpleaños, mañanas de Navidad, visitas al hospital, pagos de la hipoteca, conversaciones nocturnas y vacaciones familiares. ¿Todo aquello significaba menos para él que una tarde con otra mujer? No. Algo no encajaba. Si Sergio estaba teniendo una aventura, ¿por qué llevarla a nuestra casa? ¿Por qué arriesgarlo todo en nuestro propio departamento? Él no era imprudente. Sergio lo planeaba todo. Cada decisión empresarial, cada inversión y cada itinerario de vacaciones. Ese pensamiento me detuvo. Si Verónica había estado allí, debía existir una razón. Y, de algún modo, no creía que el romance fuera toda la historia. Entré a la oficina de Sergio. Su computadora portátil no estaba, pero eso no era extraño. Uno de los cajones del archivero no había quedado completamente cerrado. Casi lo ignoré.
Después, la curiosidad ganó. Dentro había carpetas ordenadas por categorías: seguros, impuestos, propiedades y estados de inversión. Todo parecía normal hasta que noté un espacio vacío. La etiqueta seguía pegada en el estante. Crédito con garantía hipotecaria. La carpeta había desaparecido. Sergio nunca perdía documentos importantes. Nunca. Cerré el cajón en silencio. Durante la siguiente hora me obligué a pensar en lugar de reaccionar. Guardé los cortes en el refrigerador y el pastel en la cocina. Después me senté a la mesa con una taza de café que pronto quedó fría. Alrededor de las 6:30, Sergio llegó con su portafolio de piel. Sonrió cuando me vio. «Laura, ¿qué haces aquí tan temprano?». Parecía verdaderamente sorprendido. La capacitación terminó antes. Me puse de pie y lo besé en la mejilla. Su expresión no cambió ni por una fracción de segundo. Si se sentía culpable, lo ocultaba extraordinariamente bien. «Pensaba llamarte después de mi reunión», dijo. «¿De verdad?». «Claro». «¿Cómo te fue?». «Bien». «¿Y cómo estuvo la reunión con el cliente?». Se aflojó la corbata y suspiró de forma teatral. «Larga. Ya sabes cómo son estas negociaciones. Habría preferido estar en cualquier otro lugar». Lo miré directamente a los ojos. «Te mantienen muy ocupado». «Más que nunca». No vaciló. No parpadeó. La mentira salió de su boca con la naturalidad de una respiración. Eso me dolió más de lo esperado. No porque hubiera mentido, sino porque se había vuelto muy bueno haciéndolo. Cenamos juntos. Elogió la carne, contó algo gracioso que supuestamente había ocurrido en la oficina y preguntó por mi capacitación. Todo sonaba igual que las cenas que habíamos compartido durante años. Sin embargo, ahora cada frase escondía una pregunta. ¿Había ensayado aquello? ¿Había pasado la tarde con Verónica antes de sentarse frente a mí y fingir que todo era normal? Después del postre, se disculpó para contestar otra llamada de trabajo. Salió al balcón y cerró la puerta corrediza. Observé su reflejo en el cristal. No hablaba mucho. Casi todo el tiempo escuchaba. Entonces sonrió. No fue la sonrisa educada que usaba con sus clientes. Fue una sonrisa cálida e íntima. Cuando volvió, guardó el teléfono en el bolsillo casi automáticamente. Yo también sonreí. «Voy a bañarme». «Está bien». En el baño, cerré la puerta con seguro y encendí el extractor. Lloré exactamente durante 3 minutos. Ni uno más. Cuando las lágrimas se detuvieron, me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, pero la voz firme. Una pregunta se repetía en mi cabeza. ¿Por qué Verónica? De todas las mujeres del mundo, ¿por qué ella? Me sequé la cara. Regresé a la recámara y me acosté al lado del hombre en quien había confiado durante más de 2 décadas. Sergio se quedó dormido en pocos minutos. O fingió hacerlo. Yo miré el techo hasta pasada la medianoche. A la mañana siguiente ya había tomado la decisión más importante de mi vida. No iba a confrontar a mi esposo. Todavía no. Si Sergio y Verónica ocultaban algo, descubriría hasta el último detalle antes de que cualquiera de los dos supiera que yo estaba investigando. Esperé a que Sergio saliera hacia su oficina. Desde la ventana vi su camioneta abandonar el estacionamiento. Solo entonces comencé a moverme. Primero revisé nuevamente su oficina. La carpeta del crédito hipotecario seguía sin aparecer. Después abrí la pequeña caja fuerte resistente al fuego que guardábamos en el closet. Allí estaban nuestras actas de nacimiento, pasaportes, acta de matrimonio y algunos antiguos bonos de ahorro que habían pertenecido al padre de Sergio. Todo parecía intacto. Pero las apariencias ya no significaban nada. Fotografié cada documento. Después llamé a la única persona en quien confiaba y que sabía mantener la calma durante una crisis. Mi prima Mariela había trabajado como asistente jurídica durante casi 30 años.
Había visto más divorcios conflictivos, cuentas secretas y bienes ocultos que cualquier otra persona que conociera. Cuando le dije que necesitaba un abogado sin que Sergio lo supiera, no hizo preguntas innecesarias. Anota este nombre, Esteban Ríos. Al mediodía estaba sentada en la oficina de Esteban, en el cuarto piso de un discreto edificio del centro. Era un hombre de unos 55 años, cabello plateado, lentes sin montura y la expresión paciente de quien había aprendido a no reaccionar con demasiada rapidez. Escuchó mientras le contaba todo, mi regreso anticipado, la luz de la recámara, Verónica, la mentira de Sergio y la carpeta desaparecida. Cuando terminé, se recostó en su silla y golpeó suavemente el bolígrafo contra su libreta. Hace bien en no confrontarlo todavía. Escuchar aquello me revolvió el estómago. ¿Entonces cree que ocurre algo grave? Creo que las personas rara vez se arriesgan a llevar a alguien a la casa conyugal a menos que se sientan muy seguras. Y esa seguridad suele significar que existe un plan. Tragué saliva. ¿Qué debo hacer? Nada emocional ni dramático. A partir de ahora, documente todo. Conserve los registros, revise su historial crediticio y no firme nada. Si su esposo le pide aceptar algún movimiento financiero, llámeme primero. Hizo una pausa. ¿Sabe a qué se dedica ahora Verónica Salgado? No. Es notaria pública. Durante un instante no comprendí por qué aquello era importante. Después sentí que todo el aire abandonaba la habitación. Una notaria podía validar firmas, certificar documentos y hacer que ciertos papeles parecieran legítimos. Esteban vio cambiar mi expresión. Esto no demuestra nada por sí solo, aclaró, pero nos da un punto de partida. 2 días después, Esteban me puso en contacto con un investigador privado llamado Raúl Domínguez. Raúl tenía 58 años, hombros anchos y una manera directa de hablar que agradecí de inmediato. Me pidió fechas, nombres, ubicaciones, descripciones de vehículos y datos de todas las cuentas financieras que yo conociera. No prometió milagros ni trató de consolarme. Si se están reuniendo, encontraré el patrón. Y lo encontró. Una semana después recibí las primeras fotografías. Sergio y Verónica afuera de un banco. Sergio y Verónica entrando a un despacho jurídico. Sergio y Verónica sentados en una cafetería a 20 minutos de nuestro departamento, inclinados sobre una carpeta. No parecían dos amantes susurrando sobre una taza de café. Parecían socios revisando documentos. Eso me asustó aún más. La última fotografía hizo que se me enfriaran las manos. Sergio estaba junto al auto de Verónica, entregándole un sobre grueso. En el frente aparecían 2 palabras escritas con marcador negro. Laura firmó. Miré la fotografía hasta que las letras se volvieron borrosas. ¿Firmé qué? Yo no había firmado nada recientemente. Nada para Sergio, para nuestra casa ni para ninguna inversión. Aquella noche, Sergio llegó con flores. Rosas amarillas, mis favoritas. Pasé frente a la florería y pensé en ti. Antes, el gesto me habría conmovido. Ahora era como observar a un actor recitar una frase que había practicado frente al espejo. Acepté las flores. Están hermosas. Sonrió, aliviado. Entonces comprendí algo importante. Sergio no creía que yo sospechara de él. Ni siquiera un poco. Eso me daba poder. Un poder terrible, pero poder al fin. Así que interpreté mi papel. Preparé la cena, pregunté por sus reuniones, me reí de sus historias y lo besé antes de dormir. Cada vez que apartaba la mirada, yo recogía otra pieza de la verdad. Porque la mujer que había salido de aquel elevador no solo había regresado a mi vida. También había traído el pasado consigo. Y esta vez no permitiría que Verónica desapareciera antes de descubrir exactamente qué habían hecho ella y mi esposo. La primera grieta verdadera en la historia de Sergio no llegó mediante una fotografía. Apareció en mi historial crediticio. Esteban me había indicado que solicitara los reportes de las sociedades de información crediticia autorizadas. En México. Parece aburrido, me había dicho, pero los documentos cuentan la verdad mucho antes que las personas. Tenía razón.
Entre las cuentas conocidas que llevaba años viendo apareció algo nuevo. Una línea de crédito con garantía hipotecaria abierta 9 meses antes. Mis ojos fueron directamente al monto. 4.500.000 pesos. Leí la página 3 veces. Nuestro departamento tenía un valor considerable, pero Sergio y yo nunca habíamos hablado de pedir dinero usando la propiedad como garantía. No lo necesitábamos. La hipoteca estaba casi liquidada. Revisé todos nuestros archivos. No encontré ninguna solicitud, autorización, notificación ni estado de cuenta. Nada. Llamé a Esteban antes de que el pánico se apoderara de mí. No se comunique todavía con el banco, dijo. Permítame hacer algunas averiguaciones primero. Su voz se mantuvo tranquila, aunque percibí una nueva gravedad debajo de sus palabras. Laura, ¿firmó algún documento de crédito durante el último año? No. ¿Alguna firma electrónica? No. ¿Otorgó un poder legal? Por supuesto que no. Hubo un breve silencio. La llamaré mañana. Aquella noche, Sergio parecía más feliz de lo habitual. Incluso sugirió que hiciéramos un viaje cuando Emilia terminara el semestre. Hace muchísimo que no salimos juntos. Sonreí desde el otro lado de la mesa. Me gustaría. Las palabras me supieron a arena. Mientras hablaba de cabañas, lagos y senderos, no podía dejar de preguntarme si estaba planeando unas vacaciones o intentando ganar tiempo. La tarde siguiente, Esteban llamó. Necesito que venga. Su tono me dio la respuesta antes de que yo preguntara. Cuando llegué, había varios documentos extendidos sobre la mesa de la sala de juntas. Uno era el contrato del crédito. Otro, una declaración notariada. El tercero era una hoja de firmas. Esteban deslizó la última página hacia mí. Tómese su tiempo. Mi nombre aparecía al final. Laura Mendoza. A primera vista parecía exactamente mi firma. La curva de la letra inicial, el trazo largo al final y la ligera inclinación hacia la derecha. Cualquiera que no me conociera la habría aceptado. Pero no era mía. Tomé un bolígrafo y escribí mi nombre en una hoja en blanco. Al colocar ambas firmas una junto a la otra, las diferencias resultaron evidentes. La firma falsa era más lenta y demasiado cuidadosa, como si alguien la hubiera practicado decenas de veces. ¿La copiaron?, susurré. Esteban asintió. Eso parece. Después señaló el sello notarial. El nombre impreso debajo hizo que se me encogiera el estómago. Verónica Salgado. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Finalmente, Esteban se inclinó hacia adelante. Laura, esto lo cambia todo. ¿Qué significa? Significa que su esposo posiblemente obtuvo un crédito de 4.500.000 pesos utilizando documentos con una firma falsificada. Y Verónica los certificó. Eso parece. Sentí frío a pesar de que la oficina estaba cálida. Entonces esto no es solo una aventura. No, respondió Esteban en voz baja. Nunca lo fue. La investigación de Raúl se intensificó. En vez de limitarse a seguir a Sergio, comenzó a rastrear sus movimientos financieros. Cada pocos días llegaba un nuevo informe al correo de Esteban, transferencias, pagos, cuentas de inversión y registros empresariales. La mayoría de los movimientos eran legales. Algunos resultaban extraños. Después llegó el informe que cambió todo el caso. Sergio no había pedido un solo crédito. También había refinanciado un pequeño local comercial que poseía desde antes de nuestro matrimonio. Había liquidado una cuenta de retiro y transferido dinero discretamente a una empresa de inversión que ni Esteban ni yo conocíamos. La empresa solo tenía 2 socios registrados: Sergio Mendoza y Verónica Salgado. Miré el documento sin poder creerlo. No solo se veían a escondidas. Eran socios. ¿Puede hacer esto?, pregunté. ¿Puede constituir una empresa?, respondió Esteban. La verdadera pregunta es si utilizó indebidamente bienes del matrimonio para financiarla.
En casa, el comportamiento de Sergio se volvió cada vez más extraño. Empezó a hacer preguntas que parecían casuales, pero ya no lo eran. ¿Revisaste el correo? ¿Llegó algo del banco? ¿Recibiste algún documento mientras yo no estaba? Cada pregunta duraba unos segundos, pero juntas formaban un patrón. Estaba preocupado. No por mí, sino por los documentos. Así que fingí no notarlo. No. Solo llegaron recibos. Cada vez veía el alivio pasar por su rostro. Un viernes por la noche sirvió 2 copas de vino. He estado pensando, comenzó. Cuando alguien inicia una frase de esa manera, casi siempre vienen problemas. ¿En qué? Nuestro asesor financiero cree que deberíamos simplificar las cosas. Sonreí. ¿Qué quieres decir? Tal vez podríamos vender el departamento. Lo dijo como si estuviera proponiendo probar un restaurante nuevo. El mercado está alto. Podríamos comprar algo más pequeño e invertir la diferencia. Observó mi rostro con cuidado. Esperaba, medía y calculaba. Meses antes, habría empezado a hacer preguntas de inmediato. En cambio, tomé lentamente un sorbo de vino. Tal vez. Sus hombros se relajaron. ¿Lo considerarías? Me gustaría ver primero los números. Claro. Tendré todo preparado. Todo. Aquella palabra se repitió en mi cabeza. ¿Qué pensaba enseñarme? ¿Y qué pensaba esconder? La respuesta llegó antes de lo esperado. El lunes por la mañana, Raúl llamó a Esteban. 1 hora después, los 3 estábamos revisando nuevas fotografías. Sergio y Verónica se habían reunido afuera del registro público de la propiedad y del comercio. No se tomaban de la mano ni se besaban. Llevaban carpetas gruesas. En una imagen, Verónica señalaba una página mientras Sergio asentía. En otra, se daban la mano. Se veían profesionales, concentrados y casi aliviados. Raúl colocó una fotografía final sobre la mesa. La había tomado el día anterior. Sergio estaba con Verónica afuera de un despacho de abogados. Ella le entregaba un sobre grande con 4 palabras impresas, paquete de transferencia final. Esteban se quitó lentamente los lentes. Creo que están a punto de terminar. ¿Terminar qué? Me miró directamente. Todavía no lo sé. Pero aquello que han estado construyendo llegó a su etapa final. Afuera de la ventana, el tránsito avanzaba como cualquier otro día. La gente salía a comer y los camiones se detenían en las esquinas. La vida continuaba. La mía se había convertido silenciosamente en algo completamente distinto. Durante semanas creí estar descubriendo una infidelidad. Ahora sabía que investigaba una conspiración financiera. Y tenía la sensación de que aún no había encontrado la peor parte. Dejé de pensar como esposa. Comencé a pensar como testigo. Ese cambio lo transformó todo. Durante semanas me había hecho la pregunta equivocada. ¿Por qué Sergio me hacía esto? Ahora preguntaba algo diferente. ¿Hasta dónde había llegado ya? Esteban me llamó el martes siguiente. Creo que encontramos la pieza que faltaba. Su voz era firme, pero yo ya había aprendido que cuando sonaba más tranquilo, las noticias solían ser peores. 1 hora después estaba sentada frente a él. Había 3 carpetas sobre la mesa. Una decía registros de propiedad. Otra, transferencias de inversión. La tercera no tenía etiqueta. Esteban la deslizó hacia mí. Creo que debe leer esto personalmente. Dentro había copias de documentos de planeación patrimonial. Al principio no entendí por qué me los mostraba. Después vi la firma de Sergio. Pasé a la siguiente página y se me cortó la respiración. Era un testamento modificado 4 meses antes. Leí el primer párrafo esperando encontrar mi nombre. Encontré el de Verónica. No aparecía identificada como amiga ni como socia comercial. Figuraba como beneficiaria de la participación de Sergio en la empresa de inversión. También recibiría la casa junto al lago que su padre le había heredado.
Pasé otra página y encontré la descripción de un fideicomiso. Busqué nuevamente mi nombre. No estaba. Ni un peso, ni un recuerdo, ni siquiera una frase que reconociera a la mujer con la que había estado casado durante más de 2 décadas. Me temblaban las manos cuando cerré la carpeta. Planeaba dejarme sin nada. Esteban entrelazó los dedos. No creo que ese fuera el plan completo. Levanté la mirada. ¿Qué quiere decir? Abrió la segunda carpeta. Observe las deudas. Había tablas con créditos, líneas de financiamiento y obligaciones pendientes. Algunas correspondían a gastos empresariales legítimos. Otras estaban garantizadas con bienes del matrimonio. Si estas operaciones hubieran continuado, explicó Esteban, usted podría haber terminado como responsable de una parte considerable de las deudas, mientras los bienes cuyo valor aumentaba ya habrían sido transferidos a otro lugar. Miré los números. Durante meses, Sergio había reorganizado nuestra vida financiera en secreto. No mediante una sola operación dramática, sino con decenas de movimientos pequeños. Lo bastante pequeños para no llamar la atención. Lo bastante grandes para cambiarlo todo. La buena noticia es que lo descubrimos antes de que terminara, dijo Esteban. La mala es que debemos actuar ahora. Esa tarde conocimos a Linda Cabrera, una contadora especializada en investigaciones financieras. Pasó casi 3 horas revisando estados de cuenta, declaraciones fiscales y registros empresariales. Apenas habló mientras trabajaba. Finalmente se quitó los lentes. Su esposo es organizado, dijo, pero también es predecible. ¿Qué significa eso? Señaló un diagrama que había dibujado. Movió el dinero por etapas. Antes de cada transferencia grande hizo una más pequeña. Cada cuenta nueva recibió fondos de otra ya existente. Todas las operaciones dejan un rastro. Golpeó suavemente la hoja con el dedo. Y los rastros pueden seguirse. Por primera vez en semanas sentí algo que no esperaba. Esperanza. No porque Sergio pudiera perder, sino porque todavía era posible demostrar la verdad. Esteban comenzó de inmediato a tomar medidas de protección. Me aconsejó abrir una cuenta bancaria individual y redirigí a ella mi sueldo de la biblioteca. Cambié todas las contraseñas de las cuentas que me pertenecían únicamente a mí. Bloqueé mi historial crediticio y notificamos a los bancos que mi identidad podía haber sido utilizada sin autorización. Cada paso parecía extrañamente cotidiano. No hubo tribunales, gritos ni confrontaciones dramáticas. Solo documentos, llamadas telefónicas y formularios. Sin embargo, cada acción cerraba otra puerta que Sergio suponía que permanecería abierta. 3 días después apareció la primera señal de que la estrategia estaba funcionando. Sergio regresó muy tarde. No me saludó con un beso. Caminó directamente hacia su oficina y cerró la puerta. Desde el pasillo escuché su voz baja y tensa. No. Hubo una pausa. Eso no tiene sentido. Otra pausa. ¿Quién lo detuvo? Silencio. Te llamaré mañana. Cuando salió 20 minutos después, parecía agotado. ¿Estás bien? Pregunté. Forzó una sonrisa. Fue un día muy largo. Asentí como si le creyera. Por dentro sabía exactamente qué había ocurrido. Una de las transferencias había fallado. Alguien por fin había hecho preguntas. Y, por primera vez, Sergio no tenía todas las respuestas. La semana siguiente, Raúl llamó con otra actualización. He estado vigilando a Verónica. ¿Qué encontró? Parece nerviosa. ¿Cómo lo sabe? Cambió su rutina. Revisa los espejos mientras maneja, sale de su oficina por puertas diferentes y ayer pasó casi 1 hora con su abogado. Intercambié una mirada con Esteban. La presión estaba aumentando. Las personas que creen tener un plan perfecto rara vez contratan abogados a última hora. Alguien sabía que las paredes comenzaban a cerrarse. Aquella noche, Sergio apenas probó la cena. Miró su teléfono constantemente y salió 2 veces para hacer llamadas.
Cuando regresó por segunda vez, noté algo que no había visto en años. Le temblaban las manos. No dije nada. A veces, el silencio hace creer a las personas que todavía están a salvo. A veces las anima a cometer un error más. Yo necesitaba que Sergio siguiera creyendo que tenía el control. Porque ya no lo tenía. Durante 22 años lo había visto negociar contratos, tranquilizar clientes nerviosos y resolver problemas sin levantar la voz. Siempre había sido sereno. Ahora empezaban a aparecer pequeñas grietas. Dormía con el teléfono debajo de la almohada. Revisaba 2 veces las cerraduras antes de acostarse. Una mañana lo encontré mirando por la ventana de la cocina con una taza de café que llevaba mucho tiempo fría. Cuando me vio, sonrió demasiado rápido. ¿Estás bien?, pregunté. Solo pensaba en el trabajo. Asentí. Yo también. Ninguno de los dos hablaba realmente del trabajo. 2 días después, Esteban llamó poco después del mediodía. Necesito que venga al centro. ¿Ocurrió algo malo? No, respondió tras una breve pausa. Por fin ocurrió algo bueno. Cuando llegué, Linda ya había extendido varias hojas de cálculo sobre la mesa. Parecía casi emocionada. Encontramos el dinero que faltaba. Me senté de inmediato. ¿Qué quiere decir? Giró su computadora hacia mí. Su esposo no movía fondos al azar. Varias líneas de colores conectaban decenas de operaciones. Todas terminan aquí. Señaló una cuenta perteneciente a la empresa de inversión que Sergio y Verónica habían creado. Pero eso no es lo más importante. Abrió otro documento. Esta cuenta exigía 2 firmas autorizadas para cualquier retiro superior a 900.000 pesos. Fruncí el ceño. Entonces Sergio no podía mover las cantidades grandes por sí solo. De pronto lo comprendí. Verónica. Linda asintió. Todas las transferencias importantes necesitaban la autorización de ambos. Aquello no era una pérdida momentánea de juicio ni una aventura breve que se había salido de control. Era un plan coordinado. Meses, quizá años, de preparación. Esteban deslizó otro documento hacia mí. Esto llegó esta mañana. Era una notificación bancaria. Una solicitud de transferencia había sido suspendida hasta que se completara una verificación adicional de identidad. La cantidad me apretó el estómago. 3.400.000 pesos. ¿Intentó transferir esto ayer? Eso creemos. Como su historial crediticio está bloqueado y el banco recibió la advertencia de posible fraude de identidad, alguien decidió hacer preguntas. Esteban permitió que apareciera una pequeña sonrisa. Por primera vez desde aquella tarde en el estacionamiento, sentí que el equilibrio empezaba a cambiar. Sergio ya no podía moverse libremente. Alguien más, además de mí, lo estaba observando. Aquella noche actué deliberadamente como siempre. ¿Cómo estuvo tu día? Apenas levantó la vista del plato. Ocupado. ¿Ocurrió algo interesante? No realmente. Sus respuestas eran más breves de lo habitual. Después de cenar, abrió su computadora. En pocos minutos, la frustración cruzó su rostro. Actualizó la misma página varias veces, abrió otra y luego tomó el teléfono. Llamó 3 veces. ¿No te contestan?, pregunté con naturalidad. Se sobresaltó ligeramente. ¿Qué? Has llamado 3 veces. Es un cliente. Nunca contesta cuando lo necesito. Sonreí con simpatía. Odio cuando pasa eso. Por dentro sabía perfectamente quién no respondía. Verónica. A la tarde siguiente, Raúl llamó. Tengo algo. Su voz sonaba más baja de lo habitual. ¿Qué ocurrió? Verónica se reunió esta mañana con otro abogado. Pensé que ya tenía uno. Así es. Pero este nuevo despacho se especializa en defensa penal. El silencio se instaló entre nosotros. ¿Cree que tiene miedo? Creo que está preparándose. ¿Para qué? Raúl tardó unos segundos en responder.
para la posibilidad de que Sergio intente culparla primero. No había pensado en aquello. Pero después de escucharlo, no pude dejar de hacerlo. Las personas que planean juntas suelen derrumbarse juntas. La lealtad solo dura mientras todos creen que podrán escapar. Si uno de ellos empezaba a imaginar la prisión, la ruina financiera o la vergüenza pública, la alianza se rompería. 3 mañanas después ocurrió. Sergio estaba bañándose cuando su teléfono vibró sobre la barra del baño. En otro tiempo jamás habría mirado. Ahora vi la notificación antes de que desapareciera. Era un mensaje de Verónica. Tenemos que hablar. Esto no puede esperar. No había corazones ni palabras cariñosas. Solo miedo. Sergio tomó el teléfono antes de que apareciera otro mensaje. ¿Lista para ir a trabajar? Sí. Estudió mi rostro, quizá preguntándose si había visto algo. Si sospechaba de mí, lo ocultó. Me besó en la frente y se marchó. Cuando la puerta se cerró, permanecí inmóvil. Entonces sonó mi teléfono. Era Esteban. Laura, hemos llegado al punto en que Sergio ya no puede terminar discretamente lo que empezó. Cerré los ojos. ¿Qué pasa ahora? Respondió sin vacilar. Ahora comenzará a cometer errores. El primer error llegó 48 horas después. Sergio me llamó a la biblioteca poco antes del mediodía. Su voz sonaba extrañamente cálida. ¿Crees que pueda salir un poco antes? Miré la sala silenciosa. Probablemente. ¿Por qué? Programé una reunión con nuestro asesor financiero. Dejé pasar un instante. ¿Para qué? He estado pensando en lo que hablamos sobre el departamento. Si algún día queremos mudarnos a un lugar más pequeño, deberíamos empezar a planearlo. Allí estaba. La conversación que llevaba semanas intentando provocar. Veré si puedo salir temprano. Perfecto. Paso por ti a las 4. Cuando terminó la llamada, marqué inmediatamente a Esteban. No pareció sorprendido. Esperaba que hiciera algo así. Yo también. ¿Qué debo hacer? Vaya a la reunión y no firme absolutamente nada. La oficina del asesor financiero ocupaba el último piso de un moderno edificio del centro. Sergio me recibió con la sonrisa de la que me había enamorado 22 años atrás. Por un instante casi olvidé todo. Después recordé el nombre de Verónica en los documentos falsificados. La sonrisa desapareció de mi corazón, aunque permaneció en mi rostro. El asesor, un hombre amable llamado Carlos Navarro, nos recibió en su despacho. Sobre la mesa ya había varias carpetas. Sergio habló casi todo el tiempo. Explicó que simplificar nuestras finanzas facilitaría la jubilación, que vender el departamento mientras el mercado estaba alto era una decisión inteligente y que consolidar los bienes reduciría impuestos. Cada frase sonaba razonable. Cada explicación parecía ensayada. Carlos deslizó el primer documento hacia mí. Si todo está en orden, solo necesitaremos sus firmas. Firmas, en plural. Miré a Sergio. No apartó los ojos de mí. Esperaba, observaba y calculaba. En lugar de tomar el bolígrafo, comencé a leer lentamente cada página. A la mitad del documento levanté la mirada. Quiero que mi abogado revise esto primero. La oficina quedó en silencio. Sergio soltó una risa forzada. Laura, no necesitamos abogados. Es un trámite rutinario. Tal vez. Cerré la carpeta. Pero para mí también es rutinario revisar bien lo que firmo. Por primera vez en nuestro matrimonio vi verdadero pánico en su rostro. Duró menos de un segundo. Pero estuvo allí. El camino de regreso fue dolorosamente silencioso. Sergio mantuvo ambas manos sobre el volante. Finalmente habló. Nunca habías mencionado que tenías abogado. Nunca había necesitado uno. ¿No confías en mí? Me volví hacia él. Confío en los documentos bien hechos. Apretó la mandíbula. Ninguno dijo otra palabra.
La mañana siguiente, la oficina de Esteban estaba más ocupada de lo habitual. Linda ya había llegado y Raúl apareció 10 minutos después con otro archivo grueso. Sergio intentó acelerar el proceso, comenzó Esteban. Raúl asintió. Después de la reunión de ayer, condujo directamente a la oficina de Verónica. Colocó varias fotografías sobre la mesa. Sergio y Verónica discutían. No de manera discreta ni profesional. Incluso desde lejos era evidente la tensión. En una fotografía, Verónica señalaba una carpeta. En otra, Sergio levantaba las manos con furia. La última imagen los mostraba separados por varios metros, sin que ninguno quisiera mirar al otro. Están volviéndose uno contra el otro, dije. Eso parece, respondió Raúl. Aquella tarde, Esteban recibió la llamada que esperábamos. El departamento antifraude del banco había concluido su revisión preliminar. Varios documentos entregados durante el año anterior contenían inconsistencias importantes en las firmas. El asunto había sido enviado a una investigación formal. Ni Esteban ni yo celebramos. Todavía no había terminado. Pero la verdad finalmente había salido de nuestros archivos privados y entrado en un proceso oficial. Sergio ya no podía hacerla desaparecer. 3 días después, Verónica tomó la decisión que lo cambió todo. A través de su abogado, aceptó cooperar con los investigadores. No porque hubiera recuperado repentinamente la conciencia, sino porque intentaba salvarse. Admitió que había certificado documentos cuyas firmas no presenció personalmente. Admitió que Sergio le aseguró que yo ya había autorizado todas las operaciones. También reconoció que había ignorado señales de advertencia que nunca debió pasar por alto. Negó haber falsificado personalmente mi firma. La investigación determinaría si decía la verdad. Pero una cosa quedó clara. Sergio había sido el arquitecto. Verónica había facilitado el plan. Sergio me llamó 6 veces aquella noche. Dejé que todas las llamadas pasaran al buzón de voz. En el 7º intento envió un mensaje. Tenemos que hablar. Por favor. Respondí con 3 palabras, mañana. Con Esteban. Sergio llegó 5 minutos antes. Parecía haber envejecido varios años en una semana. Llevaba la corbata floja y tenía círculos oscuros bajo los ojos. Por primera vez en décadas parecía inseguro. Esteban nos invitó a pasar a la sala de juntas. No hubo gritos ni discursos dramáticos. Solo documentos, uno después de otro. Contratos de crédito. Estados de cuenta. Registros empresariales. Transferencias de propiedades. Comparaciones de firmas. Fotografías. Líneas de tiempo. Las pruebas hablaban con mayor claridad que cualquier acusación. Sergio observó en silencio cómo la pila crecía frente a él. Finalmente susurró, Verónica habló. Sí, respondió Esteban. Sergio cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, me miró directamente. ¿Cuándo lo supiste? No sabía todo. Pero sabía lo suficiente. Tragó saliva. No me refiero a eso. ¿Cuándo comenzaste a sospechar? Recordé el estacionamiento, la luz de la tarde, la ventana de nuestra recámara y la lámpara que se apagó de pronto. Después recordé las puertas del elevador abriéndose. Lo supe en el momento en que vi a Verónica salir de nuestro edificio. Sergio bajó la cabeza. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, no tuvo nada que decir. El divorcio terminó 9 meses después. Las personas suelen imaginar el final de un matrimonio como un momento dramático. Un juez dando un golpe sobre la mesa, alguien saliendo furioso de un tribunal o una última discusión que lo cambia todo. La realidad fue más silenciosa. Terminó con firmas, fechas en un calendario, cajas empacadas habitación por habitación y la extraña comprensión de que la persona que alguna vez conoció cada detalle de tu vida se había convertido en alguien irreconocible. Sergio y yo casi no hablamos durante aquellos meses. Nuestros abogados se encargaron de la mayoría de las comunicaciones. Cuando era necesario conversar, nos limitábamos a temas prácticos, servicios, seguros y el departamento.
No hubo promesas desesperadas, gritos ni escenas espectaculares. El daño ya estaba hecho. Ninguna palabra podía deshacerlo. La investigación siguió adelante sin que yo tuviera que impulsarla. El banco concluyó que varios documentos de crédito contenían firmas que requerían un análisis adicional. Como las dudas surgieron antes de que se transfirieran más bienes, casi todas las operaciones pendientes quedaron congeladas. La empresa que Sergio y Verónica habían tardado meses en construir se convirtió en el centro del escrutinio financiero. Su plan cuidadosamente organizado se desmoronó mucho más rápido de lo que había sido creado. Un documento llevó a otro. Una entrevista condujo a la siguiente. Una explicación contradijo a la anterior. Finalmente, la verdad se volvió demasiado grande para que cualquiera de los dos pudiera controlarla. Verónica perdió mucho más de lo que esperaba. Su reputación profesional, construida durante años, desapareció casi de la noche a la mañana. Varias semanas después de iniciada la investigación, me envió una carta escrita a mano. La leí una vez y volví a guardarla en el sobre. Se disculpaba. Admitía haber ignorado sus dudas porque Sergio la convenció de que todas las operaciones ya habían sido discutidas conmigo. Aseguraba que nunca quiso destruir mi matrimonio. Quizá lo creía. Tal vez necesitaba creerlo para poder vivir consigo misma. Pero las intenciones no borran las consecuencias. Nunca respondí. Algunas conversaciones deben permanecer en el pasado. Sergio intentó comunicarse conmigo varias veces después del divorcio. Al principio dejaba mensajes prácticos. Todavía quedan algunos documentos fiscales. Encontré otra caja con fotografías de Emilia. Después, los mensajes cambiaron. Sé que no merezco tu perdón. Desearía poder explicarlo todo. Pienso todos los días en lo que destruí. Una noche, casi un año después de que vi a Verónica salir de nuestro edificio, volvió a llamar. Esta vez contesté. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente, dijo en voz baja, pensaba contártelo. Miré por la ventana de mi nuevo departamento antes de responder. No. Pensabas terminarlo. Hubo silencio. Después lo escuché exhalar. Supongo que tienes razón. Esa fue la última conversación que tuvimos. Al principio, Emilia y Rodrigo sufrieron mucho con lo ocurrido. Ningún hijo quiere creer que uno de sus padres traicionó al otro. Amaban a su padre. También me amaban a mí. Durante un tiempo sintieron que estaban atrapados entre dos vidas. Nunca les pedí que eligieran. Tampoco critiqué a Sergio delante de ellos. Simplemente respondí con sinceridad cuando hicieron preguntas. Con el tiempo, leyeron los documentos por sí mismos. Vieron las fechas, los registros financieros y los resultados de la investigación. Llegaron a sus propias conclusiones. Nuestra relación se hizo más fuerte no porque compartiéramos el mismo enojo, sino porque compartíamos la misma verdad. Me mudé a un departamento más pequeño, al otro lado de la ciudad. Tenía una recámara, una cocina luminosa y un balcón con vista a un parque. No había una gran escalera, un comedor enorme ni una habitación especial para invitados. Solo existía el espacio suficiente para la vida que quería construir. Por primera vez en muchos años, cada decisión me pertenecía. Pinté las paredes de un azul claro que Sergio siempre había detestado. Llené los libreros con novelas en lugar de adornos. Compraba flores frescas todos los viernes, no porque alguien más pudiera disfrutarlas, sino porque me gustaban a mí. La gente suele confundir comenzar de nuevo con perderlo todo. No son lo mismo. A veces, comenzar de nuevo significa cargar únicamente con aquello que siempre fue verdaderamente tuyo. Una tarde fresca de otoño, casi exactamente un año después de que todo comenzara, regresé a nuestro antiguo vecindario. No fui porque lo extrañara. Quería descubrir qué sentiría al verlo. El edificio parecía exactamente igual. Unos niños jugaban cerca de la entrada. Un repartidor empujaba varias cajas por el vestíbulo. Alguien reía en un balcón cercano. La vida había continuado sin pedir permiso.
Estacioné al otro lado de la calle, casi en el mismo lugar donde había esperado aquella tarde. El lugar desde donde vi apagarse la luz de nuestra recámara. El lugar desde donde observé abrirse las puertas del elevador. Levanté la vista hacia el piso 12. Las cortinas eran diferentes. Otra persona vivía allí. Otra persona llamaba hogar a aquel departamento. Esperaba sentir tristeza. En cambio, sentí gratitud. No por lo que había ocurrido, sino por lo que aprendí. La confianza nunca debería exigir ceguera. El amor nunca debería exigir silencio. Y la paz vale mucho más que la apariencia de un matrimonio perfecto. Encendí el motor. Cuando me alejé, no miré por el espejo retrovisor. Algunos capítulos no necesitan una última mirada.